El Señor Jesús, con su muerte, trajo muchos beneficios para cada uno de sus seguidores. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias porque me das una oportunidad más de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por todo tu amor y misericordia que extiendes sobre cada uno de nosotros a cada momento. Te pido, Dios, como siempre, que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, dándonos esa unción, tocando nuestras mentes y nuestros corazones, para poder cada día aprender más de ti y sobre todas las cosas, adorarte, alabarte y bendecirte por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo número 2. Y vamos a leer desde el versículo 5. Filipenses 2, desde el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Cristo Jesús en la cruz es el fundamento de nuestra fe. Es el acto final de Dios para redimirnos, pagando toda penalidad por el pecado. Es la total expresión de amor y el más fino regalo que jamás hemos recibido. Todo el plan del Señor para redimir al ser humano se iba cumpliendo a cabalidad. Y lógico, tenía que morir Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tenía que derramar su preciosa sangre para que sus pecados y mis pecados y los pecados del mundo entero sean perdonados. Es una tremenda bendición cuando uno escucha todo esto y empieza a meditar, y cuando él logra entender, el Espíritu Santo le ilumina, y nosotros siempre buscamos hacer lo que dice en la palabra, buscándole al Señor intensamente, y la palabra del Señor se vuelve una realidad en nuestras vidas. Y la muerte del Señor Jesús fue escrito, está en la palabra del Señor. Es de acuerdo a las Escrituras. En 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recuerde que los sacrificios de animales, sea de ovejas, sea de terneros, sea de becerros, siempre se demandaba la sangre de ellos. Y todo el tiempo era la muerte, tenía que morir ese cordero, tenía que morir esos animalitos. Eran los sacrificios. Pero todo eso era una sombra que se iba a culminar con Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Es el tipo que representaba la salvación nuestra. Todo, hermanos, en el Antiguo Testamento tiene la razón por qué está ahí. No nomás porque se le ocurrió a Dios, sino que el Señor dejó plasmado en la palabra para que nosotros podamos aprender. Y a la final, todo se fue desarrollando hasta que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Fue la sombra, hermano. Era algo que no terminó sino hasta la cruz. Es algo que no se puede cambiar. Lo más importante, lo más esencial. Por eso en el libro de Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Cada día nosotros tenemos que glorificar el nombre del Señor, bendecirle, adorarle y agradecerle por todos los beneficios que Dios nos ha dado. Y cuando uno poco a poco va descubriendo
estas maravillosas noticias, estas maravillosas verdades, simple y llanamente surge de nosotros de gratitud y el deseo de servir intensamente, dejando a un lado todo lo que pueda estorbar y agradecerle al Señor, porque en Cristo Jesús se cumplió todo. La muerte del Señor fue anunciada en las Escrituras y se desarrolló a cabalidad, tal como está escrito. Y es el Cordero perfecto. Razón tuvo Juan el Bautista cuando le vio al Señor decir: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y él mismo decía: detrás de mí viene alguien que yo no soy digno de desatar ni un cordón de su zapato. Y ese alguien era Cristo Jesús. Ese era nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y él derramó su preciosa sangre por usted y por mí, porque nos ama con amor eterno. Hay momentos que pasamos problemas angustiosos, hay problemas circunstanciales que uno ya no encuentra la salida, y simple y llanamente que lo que tiene que hacer es recordar que Dios nos ama, que le ama intensamente y que por eso vino al mundo y murió por usted y murió por mí, para asegurarnos salvación y para que cambie nuestro lamento en baile, para que nosotros vayamos perfeccionándonos en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque Él dio todo. Y si Él dio todo, ¿qué esperamos nosotros? También debemos dar todo. Fue el sacrificio aceptable de parte del Señor. Todos los animalitos tenían que ser perfectos, sin mancha alguna. Ahí les recomiendo que lea el libro de Levítico para que se informe más cómo exigían cómo tenían que ser los animalitos para el sacrificio. Tenían que ser perfectos. Y Cristo Jesús es la sombra. Él fue el sacrificio perfecto, el sacrificio aceptable por Dios. Ahí en 1 Corintios, capítulo número 5, versículo 7 y versículo 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cristo Jesús es el Cordero dado por Dios. Él es el primero, el perfecto, el completo. En Él se acabó todo el plan de redención. Ya no hay más sacrificios que hay que hacer. Recuerde, Él dijo: consumado es. Su tarea fue realizada, su tarea fue cumplida. Él desarrolló todo el perfecto plan del Señor y se realizó, aunque nunca nos debemos olvidar, Él puso su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que haber estado ahí. A nosotros no tenían que haberse burlado, haber escupido, habernos golpeado, latigado y crucificados. Pero Él lo hizo por nosotros. Cuando usted escuche estas palabras, dele la adoración al Señor, la alabanza, la gratitud que le corresponde. Porque lo que nosotros también leímos, como dice, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, en esos momentos tan duros y terribles que Él soportó, tantas cosas, tantas dudas habrá venido a su mente, y sobre todo Él sabía lo que le venía. Y pidió a sus discípulos que oraran con Él, pero ellos estaban cansados, se durmieron. Y Él seguía orando. Y lo que le decía es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Humillación. Y todo por amor a usted y a mí. Al saber todas estas cosas, si no le conmueve, bueno, ya no sé qué le puede conmover. Cristo Jesús murió por nosotros. Entendamos de una vez por todas. Él se sacrificó a sí mismo y fue obediente. Hágase como tú quieras, no como yo. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor lo hizo. Completo. Hizo el sacrificio completo. Ya no hay nada más que hacer. Era el Cordero escogido, único en su clase, perfecto, sin mancha alguna. El Cordero sin pecado. El Cordero que iba a morir, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y nosotros que lo que tenemos que hacer es agradecerle. Tomar tiempo cada día. Y agradecerle, tomar tiempo cada día y adorarle, alabarle y bendecirle. Y decirle gracias. Gracias por estos beneficios. Y qué lindo es poder reconocer que sin Él nada somos, que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el sacrificio que Él hizo, que murió en la cruz del Calvario, trajo beneficios al pecador. Es una ventaja. Mire lo que dice la palabra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad, hermano, qué bendecidos somos, ya que Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Le repito, a nosotros nos tenían que crucificar, pero lo crucificaron a Él. Él tomó el lugar. Y hermano, hay momentos que viene la palabra a mi corazón y digo, Señor, de veras, cuánto amor tienes para nosotros. Y la palabra claramente dice, porque de tal manera, es grandioso, es grandísimo, solamente de pensarlo. De tal manera amó Dios, que dio a su único hijo. Mire, lo entregó. Hicieron de lo que de él quisieron. Se burlaron, le golpearon, le latigaron, pero sin embargo lo hizo por usted y por mí. Y murió por nosotros. Imagínense qué hermoso, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La deuda que teníamos con Dios ya fue pagada, ya fue liquidada. Fue pagada totalmente por otro, para beneficio de cada uno de nosotros, para beneficio del que se acerca humildemente delante del Señor y acepta la salvación y acepta el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Satanás fue derrotado. La derrota de Satanás fue posible a través de Cristo Jesús. Él lo derrotó. Satanás pensó que matándole al Señor, muriendo ahí en la cruz del Calvario, se acabó todo, pero el Señor le venció a la muerte y le venció a Satanás. Y hermano, por eso nosotros somos tan llamados vencedores. Lea Romanos capítulo 8 y darse cuenta de ahí cómo dice, por medio del sacrificio del Señor, somos más que vencedores. Y tenemos que agradecerle al Señor por este tremendo beneficio y decirle gracias por tu infinito amor y misericordia. Porque el sacrificio, la muerte en la cruz fue el complemento de la salvación. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden, la palabra dádiva quiere decir un regalo de parte del Señor. Quiere decir que le dio a usted, me dio a mí, no nos cuesta nada. Es una dádiva, es un regalo, es un don de Dios. Y lo hizo por nosotros. Y lo más hermoso que es, pone a la disposición del ser humano. Y el ser humano escoge si acepta el sacrificio, el regalo o no lo acepta. Qué tremendo es que la gente ha escuchado la palabra del Señor y han despreciado este regalo. Pero claro, Dios respeta
el libre albedrío que el Señor nos dio. Y usted escoge o la vida o la muerte. Cuando uno ya se entera de todas estas cosas, uno tiene la facultad todavía. Dios nos da esa libertad de escoger que si la aceptamos o no lo aceptamos. Hasta en eso, hermano, Dios se fija en los pequeñitos detalles. La divinidad y la gracia, nuestro crédito tenemos. Y hermanos, qué lindo es cuando uno vive con un buen crédito, especialmente aquí en Estados Unidos de América. La gente se vive por medio del crédito. Y qué bueno es tener un buen puntaje de crédito. Cuando uno tiene un buen puntaje, todas las puertas se abren. Por ejemplo, en el caso mío, si yo quiero voy a un dealer de carros y me saco uno que cuesta muy caro. Y fácilmente me dan porque gracias a Dios tengo buen crédito. Pero la cosa es quién va a hacer los pagos mensuales. Querer uno quiere, pero uno también tiene que pensar si puede o no puede pagar. Pero ya tenemos un buen crédito, que eso es lo más importante. Y el crédito que nosotros tenemos es creer en Cristo Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos ha asegurado tener vida eterna. Es lo más interesante, hermano, que uno tiene que procurar servir al Señor de una manera correcta, de una manera formal, porque sabemos que un día estaremos con Él. El Señor va a venir por su iglesia. Tenemos que estar vigilantes, esperándole al Señor. No sabemos cuándo será, pero que va a pasar, esto va a pasar así como se cumplió que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, así también se va a cumplir cuando Él venga por la iglesia. De eso tenga plena seguridad. Imagínense qué lindo, el Señor nos libertó para lo bueno. Él es nuestro conquistador. Es el que nos llevó de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Él es hasta aquí nos ha dado la bendición de servirle. ¿Cuántas veces yo he pensado y he dicho, Señor, ¿qué viste en mí para llamarme a que predique tu palabra? ¿Qué viste en mí para que yo tenga la oportunidad de hablar de tus maravillas y darles un consejo oportuno a todas las personas a que puedan recibirte como su Señor y Salvador? Y ahí el Señor me viene y hace recordarme lo que le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia. Es la gracia del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que agradecerle con todos nuestros corazones todas esas bondades, todas esas maravillas que Él ha hecho. Todo en beneficio de cada uno de nosotros. Y el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús en la cruz nos da la seguridad de nuestra salvación. Somos salvos por Él. En Romanos 8:1 dice, este versículo, mire, preciosísimo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Les repito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación fue removida desde ahora y para siempre. Aleluya. No hay ninguna condenación. En otras palabras, todos sus pecados, mis pecados, como dice la palabra, fueron sepultados. Los tiró al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Es una tremenda bendición saber que somos limpiados por la sangre preciosa de Él y que ya no tenemos ninguna condenación. Ya se acabó. Por eso, hermanos, nosotros siempre debemos pensar en el más allá, lo que nos espera, el futuro glorioso que nos está esperando. Porque el Señor fue a preparar un lugar para estar con Él por toda la eternidad. Ya no hay ninguna condenación. Y esa verdad tiene que penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para vivir de esa manera, para agradecerle al Señor por todos sus beneficios y darle todo el honor, la gloria que le corresponde y vivir intensamente y decir gracias porque por la muerte en la cruz soy salvo. Imagínese, hermano, Él se sacrificó, murió en la cruz para estar en paz
Y cuando nosotros le recibimos a Cristo Jesús, esa maravillosa paz viene a nuestros corazones y tenemos paz para con Dios y para con los demás. Una de las cosas más hermosas que uno tiene es vivir en paz. Que no haya problemas, que no haya angustias, que uno pueda ir a cualquier lado que uno quisiera o quiere y que nadie le señala, nadie está peleando contra uno. Lo más maravilloso es tener paz. Y recuerde, la paz no se compra con dinero. Uno no va a la botica y le dice, o a la farmacia y le dice, deme $100 de paz. No, sino que Cristo Jesús, morando en nuestros corazones, nos da esa maravillosa paz. El Señor mismo dijo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué más palabra tan bonita que todas estas cosas que el Señor nos dijo? Y hermano, como les decía, es un alivio estar en paz con Dios. Cristo Jesús pagó todo. Y estamos llamados para servir a Dios, tomando cada día la cruz y seguir a Cristo Jesús. No importa donde Dios nos envíe, no importa cómo Él quiera, lo que uno debe saber es que el Señor está en control de todo y Él sabe por dónde nos conduce. ¿Qué tenemos que hacer? Es vivir para Él intensamente, hasta cuando tengamos aliento de vida en nuestros cuerpos, sirviéndole hasta el fin, como sea, dándole toda la gloria y el honor que le corresponde. Y si llega el momento que la muerte nos visite, estamos listos y seguros que nos vamos con Él. Y decirle un amén bien fuerte. En una ocasión alguien estaba diciendo, ¿cómo es que los siervos de Dios mueren? Lógico, es que somos seres humanos, limitados, carnales, que un día también tenemos que morir. Y cualquier cosa puede ser el pretexto para salir de esta tierra. Ya no juzguemos, ya no critiquemos diciéndole por qué, como dijeran, a unos les salvó, también salve a sí mismo, no, sino que a cada uno, como dice, que cada uno lleve su cruz cada día y sígale al Señor. Y tenemos que aprender a vivir intensamente con nuestro Dios maravilloso, porque no estamos solos. El Espíritu Santo está morando con nosotros. Él es nuestro consejero, nuestro ayudador. Él es el que nos da esa palabrita de ánimo para seguir confiando y seguir adelante siempre en victoria. Imagínense también que por medio de la muerte del Señor nos dio la autoridad sobre Satanás. Dice en el libro de Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuvo muerto, más de aquí que vivo por los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fácilmente nosotros podemos declarar victoria. Podemos contar con Cristo Jesús. Cuando la tentación venga, cuando el enemigo nos trate de derrotar, tenemos que vencer. Y la palabra de Dios claramente nos dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque tenemos poder. Él es un enemigo derrotado. Y el poder que él tiene es el que le da a usted. Nosotros vivimos para el Señor intensamente. Nosotros queremos que la gloria del Señor traspase en cada morada, en cada casa, y que cada persona que vive en esos lugares reciba la maravillosa palabra del Señor. Y recuerde que nosotros tenemos que resistirlo. Inclusive la palabra de Dios nos dice que no somos tentados más de lo que nosotros podemos soportar, sino que juntamente con la tentación, Dios nos da la salida. Hasta en todas estas cosas Dios ya pensó. El Señor ha pensado, ¿para qué? Para darnos siempre la victoria. Y para decirle, Señor, gracias, porque puedo adorarte, alabarte y bendecirte y vivir en victoria todos los días de mi vida. Y agradecerle por su infinito amor y misericordia. Y hermano,
Y todos estos beneficios, todos estos cuidados están disponibles a través de las promesas de Dios, por medio de lo que nos dice la Escritura. Por eso siempre le aconsejo que lea la palabra del Señor. Poco a poco usted se va a enterar de todo lo maravilloso y bueno que Dios es y de todas sus promesas que tiene para cada uno de nosotros. Ya nuestra actitud debe cambiar. Somos hijos de Dios. Y lógico, quizás vendrán problemas a nuestras vidas, pero debemos confiar. Dios ya nos dio la victoria. Tenemos que esperar confiadamente en el Señor. A su tiempo llegará. Recuerde, todas las cosas tienen su final y todos los momentos angustiosos y tristes desaparecerán y vendrá gozo, vendrá alegría, vendrá contentamiento, porque Cristo Jesús así lo ha determinado. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser parte de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta palabrita concupiscencia quiere decir es un deseo intensivo, es algo insensato. Por eso, hermanos, nosotros debemos cuidarnos que, como dice la Escritura, el ser humano siempre está yendo hacia lo malo, no a lo bueno. Pero Dios nos ha dado estas promesas de que somos vencedores, de que ya nuestros pecados fueron perdonados y que tenemos que vivir intensamente la salvación que nos ha dado. Recuerda, el Señor dijo ahí en 10:10, en Juan 10:10 dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante tenemos que aprenderla a vivir. Alguien me dijo, sí, cuando estemos allá en el cielo. No, aquí mismo, en la tierra. Porque estas promesas son para nosotros. Porque imagínense, ya estando allá, ¿de qué nos va a hacer falta? De nada, ¿verdad? Por eso, aquí es donde necesitamos. Aquí es donde necesitamos sanidad. Aquí es donde necesitamos dinero. Aquí es donde necesitamos cosas para mantenernos. Allá lo tenemos todo. Y el Señor nos ha dado promesas maravillosas para que lo podamos disfrutar. Imagínense, hay beneficios de la muerte de Cristo, son prometidas también, nos dice en Romanos 8:32. Este versículo me gusta mucho, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si el Señor puso lo que más quería, su propio Hijo, ¿y cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Sería insensatos nosotros de pensar que el Señor está limitado y que solamente esto nos puede dar. Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos y los planes que Él tiene se van a desarrollar. Recuerde que los oficios de Cristo Jesús son apropiarse por medio de la predicación, por el oír, por creer y también por recibir. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al Señor? Gracias porque tú has cumplido tu palabra. Gracias porque en ti se realiza todo lo que tú planificaste para que el ser humano sea redimido del pecado y tenga vida eterna. Recuerden, hermanos queridos, fue un acto maravilloso de parte del Señor. Muy doloroso para su Hijo, pero a la vez necesario. Y nosotros tenemos que adorarle, bendecirle y agradecerle, porque Él es grande y poderoso. La verdad es que somos bendecidos por Dios. No nos cansemos de agradecerle, de adorarle, sirviéndole a Él intensamente, hasta cuando Él venga, o hasta cuando vayamos a su presencia. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Porque tú hiciste un plan maravilloso de redención del ser humano. Cristo Jesús fue la figura principal y central de proveer la salvación por medio de su sacrificio
en la cruz del Calvario. Te agradecemos por todo, Señor. Te agradecemos por lo maravilloso y bueno que tú eres. Y gracias, Señor Jesús, por ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos cada día a reconocer todas estas cosas. Y gracias también, Espíritu Santo, que estás con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos y enseñándonos cada día a través de la palabra de Dios. Gracias, Papito del cielo, por todo lo maravilloso que tú eres. Gracias por este plan que tú nos das, porque sé que tú nos amas mucho. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Amén.